El tema, si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar. Gloria, gloria a Jesús. Si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar. Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 26, para la gloria de Dios. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Lo leemos de nuevo. Léalo por favor, yo lo leo con la vista. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amado Dios que estás en gloria, en esta hermosa y bendecida hora, por favor, háblanos no conforme a mi carácter, no conforme a mi naturaleza, ni a mi conocimiento, sino conforme a tu propósito y tu voluntad. Que este pueblo entre, por favor, a través de tu Espíritu Santo, a la rectitud, a la integridad y a la obediencia de volvernos a ti con temor y temblor. Que esta palabra pueda ser como martillo que quebrante el corazón de piedra. Y sea usted, Señor, libertando, restaurando y fortaleciendo. Todo lo que tú permitas en tu reino sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias por lo que vas a permitir, por lo que vas a hacer. Sea usted gobernando las mentes y los corazones, limpiando los aires, sujetando y llevando a la obediencia todo lo que se rebele y se oponga contra ti. En Cristo, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Si Dios no te ayuda, es difícil que el hombre te pueda ayudar. Pensando anoche en esto, tenía bastante ratos de no ver este pasaje. Como a las 2 de la madrugada estaba viéndolo, entonces yo dije, bueno, quizás tú quieres hablar de eso, porque muchas veces a nosotros se nos ha olvidado de que el necesitado no es Dios, sino que es el humano. Y como el humano es el necesitado siempre, Dios siempre está en su trono de gloria, en su omnipresencia, y eso es lo que cuesta entender la mente humana. Él está en su trono de gloria, pero a la vez está entre su pueblo en la tierra, viendo, observando, oyendo lo que su pueblo hace en la tierra. Pero yo veía la vida de Israel y espero en Dios que usted no actúe como estos personajes, porque tarde o temprano usted fracasará, porque el fruto de su desobediencia, de su rebeldía, de su soberbia, será el final, la muerte. Entonces ahí es donde el barro, por ser barro, tiene que aprender a sujetarse y a humillarse a Dios. Todo el tiempo que Israel fue llevado cautivo fue por la desobediencia, por su apostasía y por sus pecados. En esta oportunidad
hemos visto el capítulo 5, vemos el ejemplo de un sirio valoroso, valiente, el brazo derecho del rey de Siria, Naamán. Era un hombre leproso y en su lepra todavía era soberbio. Yo veo que cuando veo estos ejemplos de la palabra de Dios, yo veo a la humanidad en general y a la iglesia en Cristo que todavía radica esa soberbia. Y no nos ha corregido Dios por su misericordia. No porque usted sea bueno, no porque usted sea valiente, no porque usted sea la última Coca-Cola del desierto. Usted no lo es nada. Pero cuando yo veo a Naamán, veo una cualidad: que en su rebeldía oyó el consejo de Dios. Su criada, una judía, se le acerca y le dice: mi señor, en nuestra tierra todavía hay un hombre que Dios le oye. Si gusta, vayamos, le consultamos y Dios sabrá lo que va a hacer con usted. Si ese hombre no hubiera oído la voz de Dios, él hubiera muerto leproso. Y me imagino que toda su descendencia era leproso. Le voy a decir por qué. Porque la lepra es algo transmitible, es genético. No sé si entiende la palabra genético, que viene en sus genes, en los niños. Entonces toda su descendencia, creo yo, que era leprosa. Y cuando este hombre aprende a oír a Dios y empieza a caminar y a buscar a Dios, a buscar la solución, este hombre le tocó el ego Dios antes de limpiarlo. Y el ego era su soberbia. Él esperaba que Brian saliera y le dijera: así dice mi Señor, reciba sanidad y váyase en paz. Dios muchas veces nos va a probar nuestras actitudes y nuestros caracteres. Va a tocar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, para procesar el barro. Muchas veces usted no va a entender la actitud de su servidor hacia ustedes, pero tal vez es Dios queriendo hacerle ver a usted algo. Pero su ego, su orgullo, su soberbia no lo deja ser libre. Entonces, cuando este hombre llega enfrente de la casa del profeta Eliseo, acuérdese que Eliseo significa el Señor es mi salvación. Digamos que la solución no era Eliseo, la solución era el Dios de Eliseo. Cuando usted viene a este lugar, me imagino que usted no me viene a ver a mí. Me imagino que usted viene a ver al Dios de Mario. ¿Usted no oyó? ¿Sí oyó? Me imagino que usted no viene a verme a mí, sino que viene a ver al Dios de Mario, al Dios que tiene la solución, al Dios que tiene el poder, al Dios que desata yugos, cadenas, al Dios que desata úlceras, cáncer, maldiciones. ¿Sabía usted que el cáncer también es una enfermedad genética? Que si un familiar tiene, hay otro que pueda tenerlo y así sucesivamente. Y el único que puede cortar esas maldiciones, enfermedades genéticas, es Dios. Es Cristo el Señor. Es el que venció la muerte, el que venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Cuando usted venga a este lugar, venga dispuesto a adorar, venga dispuesto a obedecer, venga dispuesto a postrarse a los pies de Dios. Porque si no, en vano viene a este lugar. Solo hacer números, y yo no quiero números. Yo quiero gente nacida de Dios, gente convertida a Dios, gente transformada por el poder de Dios. Eso hará la diferencia allá afuera. Porque aquí no tenemos que hacer la diferencia, es allá afuera. Donde esta sierva en tierra extraña estaba haciendo la diferencia.
y empezó a hablar de su Dios con libertad. Oiga, qué tremenda mujer. Aleluya. Entonces, cuando este hombre llega, se para enfrente los camellos con oros, lingotes de oro y atuendos de sus tierras de Siria. Este hombre esperaba que su siervo saliese, pero no salió. Mandó al criado Eliseo, a Jesse, perdón, y le dice: dile a ese hombre que vaya al Jordán y se meta 7 veces. ¿Por qué le estoy tocando primero esto? Porque va a ver que la misma actitud de este rey de Israel había posesionado su orgullo, su soberbia. Amén. Y por esa soberbia de este rey lo había llevado Dios de nuevo cautivo a Israel y a toda su gente, su ejército. Y había venido, eso está más arriba, 2 versículos más arriba, dice que vino una hambruna terrible. Gloria a Dios. Por si usted no sabe, en toda la historia de la humanidad, las diferentes naciones hemos pasado diferentes procesos difíciles. Unos en hambrunas, otros con pestes de enfermedades. Y empieza el enemigo a quitar de diferentes maneras la vida. Y ahí es donde yo siempre digo, y se lo voy a enseñar acá, verso 25, el capítulo 5. Entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón? Oiga lo que le corrigió Dios a su criado Jesse. Cuando Dios sanó de lepra a Naamán, dice la palabra de Dios que este personaje quería dejar obsequios al profeta Eliseo. Digamos que cuando el hombre recibía un favor de Dios, ese hombre dejaba prendas, oro, plata, lo que él llevara al hombre que Dios había usado. Pero el hombre que Dios había usado sintió en su corazón no recibir nada del rey, del general sirio, sino que le dijo: no, vete a tu tierra en paz. Disfruta lo que Dios te dio. Se movió a misericordia, le dijo. Y si Él se movió a misericordia, gózate, general, y dale alabanzas y glorias a Dios, le dijo. Porque yo no te puedo recibir nada, porque no te he hecho yo el favor, sino el Dios que está en los cielos. Él se movió a misericordia y Él te sanó. Y por eso vete en paz. Pero oiga, ¿qué pasó en el criado Jesse? Entró la codicia. Gloria a Dios. Y si usted y yo somos codiciosos, tenemos una lepra espiritual en nosotros. Y esa lepra espiritual no se va a caer hasta que usted reconozca que ha ofendido y ha pecado contra Dios, porque la codicia es pecado de muerte. Y cuando este hombre se retira, dice la Biblia literalmente que él insistió 3 veces para dejarle las cosas a Eliseo. Y él dice: no, vete en paz, gózate, vete. Y se fue. Pero dice la Biblia también que cuando su señor Eliseo entró a la casa de campaña, Jesse se quedó afuera, pensando, planificando cómo ir a traer lo que su señor había despreciado. Y decía él en su corazón: mi señor despreció esos lingotes de oro, esos mantos babilónicos, qué preciosas son esas telas. Cuando su criado empezó a planificar así, me imagino que Eliseo le entró sueño y se durmió.
y le estaba velando. Es como usted que anhela el pastorado y tenemos todavía ciertas áreas que llenar para que Dios cumpla ese llamado en usted. No es malo que desee obispado, pero primero que el obispo sea honesto, sea responsable, sea sincero, no sea dado al vino, no tenga dos mujeres, sino que sea un hombre enteramente preparado para la buena obra que Dios le va a encomendar. Entonces, cuando eso se da, Dios empieza a trabajar y Dios empieza a moldear y a llamar a ese hombre. Este siervo le estaba velando el sueño a su señor, y cuando lo vio que cayó culminado de sueño y se durmió, dijo: hoy es tiempo de que yo corra y alcance a Naamán. Ya que mi señor lo despreció, dijo: yo no lo voy a despreciar eso. Si para que yo llegue a tener eso voy a pasar muchos años de servidor de este Eliseo. Este está loco, dijo. Yo creo que usted muchas veces eso piensa de mí. ¿Y cuándo se va a morir el pastor? ¿Y cuándo se va a dormir para que yo me levante y tome posesión de esa obra? Mientras usted no tenga un corazón íntegro, viva soñando despierto, porque Dios va a honrar tu obediencia, tu fidelidad, tu servicio, como lo das a Dios. Se fue y lo alcanza. Miren los propósitos de Dios. El hombre llegó, ya iba lejos, lo alcanzó y se paró. Leo, Naamán inocentemente le dice: ¿necesita algo su señor? ¿Y sabe qué dijo? Sí, sí me mandó. Me mandó porque necesita algo de lo que tú llevas. Y dice literalmente que el sirio se mueve a misericordia, le da un lingote de oro y un manto, y se regresa feliz. Este versículo que le he dado es para que usted tenga cuidado de lo que hay en su corazón y en su mente. Yo sé que hay muchos aquí ahorita con rencor y odio. Arréglense delante de Dios. Póngase a cuenta delante de Dios, porque los secretos de su corazón y su mente, el Espíritu de Dios lo está escudriñando. Usted puede decir: solo usted es perfecto, pastor. No, pero Dios conoce mi anhelo, mi deseo y el guardarme para Él. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde usted está bataleando con ese odio que le puso el adversario. La agarró conmigo, no la he agarrado con el diablo, porque usted se deja ser instrumento del diablo. ¡Aleluya! Porque si usted fuera instrumento de Dios, usted fuera un adorador, usted fuera un temeroso, un íntegro, un obediente a la adoración de Dios. Y ahí es donde Dios, en su misericordia, fíjese la revelación de Dios. Eliseo venía en camino y Dios ya le había revelado de dónde venía. Jesse venía en camino y ya le había revelado de dónde venía. Y solo lo dejó que entrara. Le dijo: no estaba ahí mi corazón donde tú estabas. Le dijo. Cuando le está diciendo eso, no le está diciendo del corazón de él, le está diciendo del corazón de Eliseo. No estaba ahí, Jesse, mi corazón, cuando estabas hablando con Naamán y estabas mintiendo. Oiga, el otro pecado que cometió: la mentira. Usted que es bueno para mentir, tenga mucho cuidado. En el reino de Dios no hay ni mentiras chiquitas ni piadosas. Todas son mentiras y todas son pecados. Si usted no tiene un buen hábito de ser honesto, de ser responsable, de ser sincero, el engañado sigue siendo usted, porque Dios sigue siendo Dios de dioses y Señor de señores. Y ahí es donde, si Dios no te ayuda a ser libre, ningún hombre te puede sacar de ahí. Porque eres tú el que tiene que ser íntegro y sincero. Y le dice:
Cuando el hombre volvió de su carro a recibirle, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Oiga la palabra que le dijo Eliseo. Digamos que lo amartilló de una forma total. Gloria a Dios. Pero oiga lo que viene después. Cuando usted no es sincero y honesto, tenga cuidado, porque su caída se aproxima y su caída va a ser dolorosa. Amén. Y si Dios no les tiene su diestra, nadie lo podrá auxiliar. Cuando Eliseo termina de decir eso, me imagino que sintió coraje. Y le dijo: la lepra que salió de aquel hombre se te pega a ti. El pecado no era el que corriera donde Naamán. El pecado era la codicia y la mentira. Gloria a Dios. Y eso hay que guardarlo, porque la codicia no deja a nadie ser feliz. La mentira, usted puede decir: hey, me bajé a mi hermana, le dije que esto y lo otro, y ella me creyó. Es lo que usted dice. Gloria a Dios. Pero esa mentira, ahí lo va a estar amartillando, ahí le va a estar tocando. Amén. Y le va a decir: no has cambiado y no has nacido de Dios. Porque en Dios no hay mentira, en Dios solo existe la verdad. Por eso es que Romano dice: sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz sobre todos ellos. Digamos que el hombre nunca se va a poner en pie delante de Dios, porque en él siempre radica el mal, el pecado. Por eso es que Dios escudriña la mente y el corazón y le dice al hombre y a la mujer: arrepiéntete de ese pecado antes de que sea demasiado tarde. Oiga, dice la Biblia literalmente que Naamán instantáneamente se volvió leproso. Perdón, Jesse. Y oiga lo sorprendente, hermano, que de la sanidad de ese hombre no se menciona. ¿Qué le da a entender Dios? Que así murió ese hombre. Porque la lepra, hoy hay 3 clases de lepra. Hay una que se le hace manchada la piel acá y se le va despercudiendo, si es moreno, se le va haciendo blanca las grandes llagas. Y hay otra clase de lepra que es como la escama de pescado, que se le abre y le echa agua y pus. La ciencia le llama la psoriasis. Gracias, Señor. La ciencia así le llama, pero es la lepra que habla la Biblia. Y para eso no hay sanidad, hermano, en la ciencia. Solo hay curas. Solo le dan crema para que usted se la eche y no se le pegue en la piel. Pero para Dios sí hay cura. Para Dios lo que la ciencia solo da, oiga, analgésico, medicina, para Dios el poder de Él es ilimitado. Él sana la lepra, sana el cáncer, sana la leucemia, sana la pulmonía y nos da la victoria en Cristo Jesús. Ese es el Dios de Eliseo. Es el Dios que yo predico. Yo quisiera que toda la iglesia, varones y hembras, fuéramos de un mismo sentido, de un mismo corazón, como dice Hechos 2. Que la iglesia estaba en un mismo sentir, en una misma armonía y tenían todas las cosas en común. Eso quisiera yo que usted y yo fuéramos. Hoy entramos al tema. Samaria significa en el hebreo vigilancia o torre. Digamos que Samaria era una ciudad fortificada por el poder de Dios, cuidada por el poder de Dios, pero el rey del sur
que era Israel, se había apostatado contra Dios. ¿Sabía usted que la apostasía es pecado de muerte ante los ojos de Dios? Porque la apostasía te aparta de creer en Dios y adorar en el verdadero Dios, y te enseñan ideologías de la nueva era. Gloria a Dios. Que te dicen: yo te conjuro, yo te prometo, yo te dicto esto. Eso es apartarte de la verdadera adoración a Dios. Entonces todo eso a Samaria, a Israel en general, le iba a traer repercusiones de parte de Dios. El rey de Siria, mire, lo había sanado Dios a su general en la tierra de Israel, pero el rey de Siria no entendía eso, porque los humanos no van a entender la manifestación de Dios. Solo lo entienden hombres y mujeres nacidas de Dios, hombres y mujeres convertidos de Dios. Eso, cuando se ve esto, dice que se levantó el rey de Siria contra Samaria y la sitió. La palabra sitiar es que cerró todas las entradas, nadie podía entrar ni nadie podía salir. Vivir una vida de esa índole, hoy en día hay países socialistas que así viven. Digamos que no dejan a sus ciudadanos ser libres totalmente, sino que están bajo el yugo de aquel régimen. Y muchas veces Dios nos permite a esas naciones, a esas ciudades, esperando que de verdad el hombre y la mujer se arrepientan y reconozcan al Dios único en los cielos y en la tierra. Pero no hay gente de ese calibre, sino solo gente del diente a labio que no adoran a Dios y no tienen una genuina conversión con Dios. Y el yugo del diablo no se quita. Ahí está de pereine, año tras año, día tras día, mes tras mes. Y esa gente a grito pide la libertad. Pero la libertad no vendrá de los hombres. La libertad verdadera, dijo Jesús en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Podemos vivir en un país socialista, pero si tenemos al Dios verdadero, somos verdaderamente libres para la gloria de Dios. El Señor te va a proveer, el Señor te va a cuidar y el Señor te va a libertar. Esa es la gran diferencia. Entonces Samaria no se esperaba lo que se le aproximaba. Digamos que Samaria tenía un rey rebelde. Yo cuando veo la actitud de muchos acá, digo: que rebelde este pueblo. Y lo duro es que yo no me puedo quedar con ellos, sino que lo digo para que brinquen más como las chiches. Gloria a Dios. Pero de rebelde todavía hay que... En vez de decir: el pastor tiene razón, yo he venido no a perder el tiempo, yo he venido a aprovechar el tiempo, yo he venido a recobrar la fuerza que me estoy yendo, yo he venido a que Dios me bendiga, a que Dios me guarde mi entrada y mi salida. Tiene razón el pastor. Vamos a meterlo, vamos a adorar, vamos a invocar juntos la misericordia del Dios de los cielos. Este personaje se dio cuenta que los de Siria habían sitiado la ciudad. Eso está en el versículo. Mire cuánto valía la cebada y una cabeza de un animal, una palomita que hacía la carnita. Mire, ahí está en el verso 25, lo vamos a leer para que usted vea. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Póngase a imaginar, hermano,
por la rebeldía de un mal líder, por la rebeldía de un rey de Israel. Por si usted no lo sabe, hermanos, Israel desde que existe todo el tiempo ha estado en guerra. Es una nación que nunca ha conocido la paz. Y esa rebeldía de Israel los ha llevado a sufrimientos, a calvarios, desánimo, muerte, hambre. Y no es culpa de Dios, es culpa de sus líderes. Y ese es el problema. Que cuando el hombre no entiende que Dios quiere hacer un trato con ellos para que ellos se vuelvan a Dios y Dios se vuelva a ellos con misericordia, se comportan más rebeldes. Podrá imaginar una cabeza de asno, 80 piezas de plata. Era un platal, hermano. ¿Qué estamos viviendo hoy? Similar, hermano. Hoy si no se llegan a sentar a un restaurante, el que le está cobrando, a ellos no les da vergüenza decir $90 por 2 personajes. Y ellos lo ven normal. Pero puedo imaginar aquel que no lo puede. Aunque desee comer en un restaurante, no va a poder, mejor solo lo va a ver ahí y dice que sabroso está el buffet que está echando. Pero ¿el qué? Eso empezó en Israel y en especial Samaria, porque esa era la habitación del rey de Israel. No estaba directamente en Israel. Las consecuencias de una rebeldía y un pecado ante Dios trajo hambre, hambruna y muerte. Por eso usted y yo, que no estamos en hambruna, persecución o muerte, alabemos a Dios con el alma, alabemos a Dios con el corazón, alabemos a Dios en obediencia. Seamos fieles, hombre. No le cuesta ser fiel, no le cuesta ser obediente. Levante la mano los que les cuesta adorar y servir a Dios. Levante la mano. No la levanta porque es rebelde. Pero usted sabe que usted actúa de esa misma actitud de este gobierno. Y eso es lo duro, ser hipócrita, fariseo. Eso es lo duro, tener camino de sangre. Eso es lo duro. No voy a imaginar qué escasez había llegado. Por si no lo sabe, tengo un tema, pero se lo voy a adelantar. Israel tenía bodegas de alimentos para alimentar toda la ciudad, mínimo para un año. Oiga la capacidad que tenían estos personajes en el tiempo de la Biblia. Tenían grandes bancos de comida, capacidad para alimentar a todos los habitantes para un año mínimo. Y de la nada Dios los hace que se escasee. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mi amado. Tu soberbia y tu rebeldía tarde o temprano te va a alcanzar y te va a llevar a la muerte. Pero Dios te quiere librar de la muerte. Escápate tú de la muerte y vuélvete a Dios, vuélvete al Creador, vuélvete a Cristo y arrepiéntete de todo corazón y verás tiempos mejores de parte de Dios. Eso esperaba Dios que hiciera este gobierno. Eso esperaba Dios que los habitantes hicieran. Seguimos. Y oiga que valía. Y la cuarta parte de una cabeza, oiga, hasta el estiércol se comía. Ahí lo dice. Oiga, qué terrible hambruna había llegado. ¿Y quiénes estaban pagando la consecuencia? La sociedad en general. Hermano, Dios nos quiere ayudar. El hombre no se quiere dejar ayudar por Dios. Dice que hasta el estiércol compraban, y el estiércol de paloma por 50 piezas de plata. ¿Qué hacían con el estiércol? ¿Cómo lo preparaban? ¿Cuánto? 5 piezas, ¿verdad?
Yo le puse 50, 49 más. Y yo, ¿usted qué? Oiga, iglesia, ¿usted compraría estiércol para comer? Pues si no hubiera, pues ni modo. Si no hubiera, esa es la respuesta clara. Usted, mire hermano, hay una historia judía, una historia hebrea, que las mujeres cosían el cuero en sus zapatos y se lo comían. Yo cuando leí esa historia y ya en la película y la vi, mi corazón se entristeció, se quebrantó, porque dije, teniendo a un Dios poderoso, llegar a ese extremo por la rebeldía, qué terrible, digo. Oiga, mujeres quedándose sin calzado y hervían agua y ponían los zapatos en el agua hasta que en medio se ablandaran y empezaban a comer el cuero de los zapatos. Usted y yo no hemos pasado por eso. Por eso es que somos orgullosos, arrogantes, soberbios. Porque no ha permitido nuestro Dios pasar ese desierto, pasar esos valles, pasar esa prueba. Por eso deberíamos de ser más que agradecidos. ¿O es falso lo que le estoy diciendo? Si fuéramos otros miembros, fuéramos diferentes. Y oiga, hermano, qué terrible esa historia que Israel ha pasado. Hoy Israel es potencia, hermano. Óigame lo que le estoy hablando. Pero después va a venir a ser ruina de todas las naciones. Muchos me han dicho, ¿cómo es que Dios va a ser Dios de ellos? Que no ven que tanta muerte que están ocasionando por la guerra, niños muriéndose. Mire, hermano, ayer sacaron una noticia en vivo, hermano, que a mí me traspasó. Niños de 5 meses muertos, pareciendo niños de 4 por la hambruna que están viviendo en la ciudad de Gaza. Yo no puedo aplaudir eso, pero tampoco puedo decir que Israel es culpable. El que lo sabe todo es el Dios que hizo al mundo entero en la tierra. Pero ay de los gobernantes si no se ponen a cuenta delante de Dios un día. Las consecuencias de su pecado están arrastrando a miles de gente inocente. Aleluya. Y ahí es donde yo veo lo que se está viviendo en la actualidad, similar, hermano. Puede imaginar comprar estiércol para poder comer. Y ahorita que no hemos entrado al tema, ya usted va a afligir. Fíjate, hermano, que esa extremidad de hambruna que llegó a Samaria por la rebeldía, lo llevó a que se empezaran a levantar los caníbales. ¿Usted sabe qué es un caníbal? Los que comen humanos. Pastor, eso no se dio en Israel. El verso que sigue, el 29 y el 30, dice que 2 mujeres llegaron a un mutuo acuerdo. Porque la hambre era terrible, hermano. Y le digo, ¿qué tienes tú en casa? Le digo, yo tengo un hijo. Hagamos una cosa, le digo, matémoslo hoy el tuyo, cocinémoslo y mañana matamos al tuyo. Y le gustó la oferta. Y ella, oiga hermano, yo en humano no lo sé si lo haría. No le puedo decir sí ni no, porque en los momentos de angustia, por el deseo de no morir, usted puede hacer lo que se le ponga enfrente, hermano. Aunque después lloren amargamente. Y esa mujer mata a su niño, come toda su familia y la familia de la otra mujer. Y cuando se llegó el siguiente día, le dice, mata ahora a tu hijo y lo comemos. Dice literalmente, léalo, ahí está, por favor. Dice que escondió la mujer su hijo y no lo quiso matar. Cuando de repente apareció el rey de Israel en la ciudad, en las plazas,
Y por eso es que yo veía el verso que tomé. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó. Oiga, iglesia amada, en la prueba hasta los más valientes somos cobardes. Hasta los millonarios del mundo, en el desierto, en la soledad, en la prueba, hasta ellos son cobardes. Y ahí se levanta un grito de angustia, de pánico, de dolor, diciendo: salve, rey mío. Diciendo: ayúdame, Brian, me estoy muriendo. Gloria a Dios. Y Brian me decía: si yo ni para mí ni los míos tengo, ¿cómo te voy a ayudar, hombre? Por eso es que el tema es bien adecuado a lo que Dios está hablando. Si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar. Amén. Puedes buscar ayuda por medio mundo y nadie te va a extender la ayuda Así es. como la sabe hacer Dios. Porque Dios no va a llegar ni después ni antes, va a llegar cuando usted y yo estemos a punto de colapsar, a punto de morir, a punto de decir: ya no quiero vivir más en esta tierra. Ahí es donde Dios va a llegar y te va a decir: yo estoy contigo, yo no te he fallado, yo no te he despreciado, yo te he amado con amor eterno, por eso estoy contigo. Ese es el consuelo divino de Dios. Para una nación, para un hombre y una mujer desesperado. Gloria a Dios. ¿Por qué no entra en obediencia? Amén. No nos cuesta nada. ¿O quiere pasar lo que pasó a Israel en esa época? Aunque estemos en tiempo moderno, se puede dar, hermano. Usted puede decir: no, si Dios es Dios, pues. Y de repente, yo no te puedo ayudar, mujer. Esa mujer esperaba que el rey, el señor de toda esa ciudad, le dijera: no te preocupes, mujer. ¿Qué necesitas? Eso esperaba ella oír. No tengo nada, mi señor, en casa. Se acabaron los alimentos, se acabaron todo. Hasta perdí un hijo, porque llegamos en un acuerdo con otra mujer y se perdió mi hijo. Puedo imaginar, dice la Biblia, que estas mujeres empezaron a comer las carnes de aquel niño. ¿Qué es eso? Canibalismo. En épocas, aproximadamente esto se dio en 900 años antes de Cristo. Y eso todavía lo recuerda Israel. Los sufrimientos, los calvarios que han pasado. Y por eso es que ellos dicen: no, nosotros tenemos que defender este otro. No está mal, pero la forma como lo están ejecutando, para mí, no es aprobado. Porque está arrastrando niños inocentes, mujeres y hombres inocentes. Amén. Pero esa es la culpa del mal gobierno que se está dando. Amén. Pero Dios, Él está en su trono. Él está observando, visualizando y viendo cómo va a proceder para hacer algo por la humanidad. Y ese proceder de Dios es que dice el apóstol Pedro que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el hombre se arrepintiere y se volviere a su creador, todo cambiaría en la sociedad. Por eso es que Dios dice, tengo un tema en 2 de Crónicas, tal vez si a Dios le place el fin de semana lo damos, ese iba a dar hoy. Si el hombre se humillare y se convirtiere de corazón a Dios y confesare sus pecados, Dios lo va a perdonar. Y no solo le va a perdonar, sino que le va a sanar su tierra, lo va a visitar y lo va a restaurar. Pero el requisito es arrepentimiento. El rey se sintió, oiga cómo se sintió el rey, se sintió
angustiado, afligido y sin fuerzas para poder ayudar a aquel que lo eligió como rey. ¿Usted piensa que el rey nos ha de haber llorado? Claro que ha de haber llorado. No le digo que yo cuando vi esa historia que sus mujeres cocinaban los caites de sus zapatos en cuero y después lo agarraban a mordida como que era carne de res, yo decía, qué terrible lo que pasó a esta gente. Pero porque usted no tiene un corazón de Dios, a usted le da lo mismo. Y por eso que usted vive un evangelio a su manera. Los que están en adulterio y fornicación no se preocupan por ordenar esa vida diciendo, Dios lo sabe que yo así estoy. Sí, lo sabe, pero si llegas a morir en esa área te vas a ir al infierno por rebelde, por desobediente a su creador. Por eso es que Dios te da un tiempo para que no lo vayas a reclamar en ti. Amiga, ustedes mujeres, que no le dan ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hoy, hermano, las ofrendas de palmas no son para mí. Aquí jamás yo quiero que usted me vea como un rey. No, aquí el rey mío y suyo es Jesús. Aquí no es para los hombres de devoción, aquí es para el que vive por siglo en siglo. Muchas veces usted está mal enfocado como busca y adora y sirve a Dios. Así es, amén. Y ese es el problema, no de Dios suyo. Aleluya. Y dice el verso 27. Y él dijo, si no te salva Jehová, ese es el tema. ¿De dónde te puedo salvar yo? Como diciendo, si yo no tengo fuerza, si yo también quisiera morir contigo, mujer, me siento en un callejón sin salida, de yo te entiendo, mujer, pero yo no puedo hacer nada. Cuando ese hombre se retiró de ella, dice que inmediatamente se humilló y se puso ropa de cilicio y andaba en toda la ciudad. Y la gente se le quedaba viendo y decía, el rey, ¿qué le pasó al rey? Lo que pasa es que el rey había entrado en la vida de los demás. Había visto en carne propia la necesidad de ellos. Y cuando el hombre de Dios ve la necesidad del pueblo de Dios, a él le duele ver la forma como están viviendo, que no hay un rendimiento, no hay un agradecimiento, no hay un adorar a Dios con el alma, con el corazón. A él le duele porque a Dios también le duele al ver la clase de pueblo que tiene. Y ahí es donde el rey se quiso humillar, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Porque en el capítulo final de este capítulo 5, Dios le estaba dando una víspera, una visita al rey de Israel. Que los sirios no se iban a quedar así. Ellos iban a accionar para sitiarlos, pero ¿sabe quién los entregaba? Era Dios, para que aprendieran a humillarse a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si usted le da vuelta a la página, este rey empezó a humillarse. Y dice el verso 31, perdón. Y él dijo así: me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él. Mire el otro pecado que cometió el rey: sintió odio por el hombre de Dios. En vez de decir, si este hombre es inocente de lo que estamos viviendo, es consecuencia mía por mi mal dirigir y gobernar a los habitantes de la ciudad. El que he pecado he sido yo, y mejor me voy a humillar a Dios para que Dios se mueva misericordia. Cuando estés en problema, examínate primero.
Gloria a Dios. No vayas a decirle, Dios, ¿y por qué no haces esto? Cuando ya te hayas arrepentido y Dios te haya perdonado, entonces Dios hará misericordia de ti y de mí. Entonces Dios protegerá tu casa, mi casa, protegerá tus hijos y mis hijos cuando estemos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama la rectitud, la justicia y la verdad. Él es ese Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. ¿En qué andamos chuecos como el diablo? Gloria a Dios. Pero este hombre sintió odio por el hombre de Dios y deseo de matarlo. Dos pecados cometió ahí: el odio y la muerte. ¿No será que eso siente usted por su servidor? ¡Ah! Y aunque usted no lo diga, mire, hay unos que poco a poco han ido asimuladamente, como dijo el pastor aquel día. Dios me mostró que hay 10 que esto y lo otro, pastor. Poco a poco han ido, pero disimulando, han sido sinceros. Yo me he sentido mal, pastor, cuando usted esto y lo otro. Y yo digo, sí, eso ya lo sabía yo. Pero sabe, esa forma de pedir perdón no es así lo correcto. No, párese enfrente y diga, pastor, yo lo odio por esto y lo otro, pero perdóneme. Me arrepiento. Eso es lo sincero. No creo. Usted no me odia, me odia. Pero es porque tuvimos cachetón, no me acuerdo. Oiga, iglesia, este rey, en vez de humillarse, sintió odio y deseo de matar al hombre de Dios. ¿Sabe por qué lo deseaba matar? Porque Eliseo lo usó Dios para decirle, prepárese rey, prepare a sus habitantes porque viene una hambruna. Viene una hambre terrible en toda la tierra, le dijo. Busque a Dios y ordene todo lo que tiene que ordenar. Amén. Pero mire, hermano, el rey del sur siempre le dio problemas a Dios. Que era Israel, para que se ubique geográficamente, busque el mapa. ¿Y qué es eso, pastor? También quiere que lo pongan a... Chipulo, va. Hay una creativa esta nación. De aquí me echó bien la manta de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando Dios te hable y te corrija, gócese. Amén. Porque a tiempo Dios le está hablando de la destrucción, de la caída, del peligro, del percance, de la necesidad. Y cuando Dios le haga eso, diga, Señor, en verdad, no he entendido en qué te estoy fallando, pero ordenémelo. Me quiero arrepentir, me quiero poner a cuenta, yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido. Como dice el número, oiga, números habla de una promesa linda. Jehová te guarde y te bendiga. Jehová te guarde tu entrada y tu salida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz. Que la bendición de Dios esté sobre esta casa, sobre tu familia, sobre la mía, porque el Dios de los cielos vive, vive, vive. Y Él vive en nuestros corazones. Si es que tienes armonía y paz. Amén. Porque si tienes odio, no habita Dios. Así es, aleluya. Pero usted es libre de odio. Amén. No, dicen allá pues, todavía. Usted es libre de odio. Ni se lo cree, Pancho. Ustedes son libres de odio. Chismosas, odiosas. Si es que eso es lo que da, hermano. Gloria a Dios. La hermana Iri, amado, y aquí tenés el sistema religioso que solo un día vienen a la semana, no sean mundanos. ¿De verdad? ¿O solo un día le da de trabajo a Dios? ¿O solo un día un alimento le da en toda la semana? ¿De verdad? Ay, están haciéndole la fajita, así la hermana. No, de verdad, hermano.
Entremos ya en obediencia, hombre. Gloria a Dios. Caer de cobardes. Ay, que la migra así, con migra y sin migra. Si Dios lo quiere echar, lo va a echar. No es así. Usted tema a Dios y guárdese para Él, y Dios lo va a guardar del camino, de la muerte, de la prueba que se avecina en la tierra. Eso se avecina algo terrible al mundo. Y los fieles serán guardados de esa prueba que viene. Pero los fríos y cobardes van a pasar la prueba por incrédulos y rebeldes con Dios. ¿Está conmigo? Doctor Lucas. Esa sí, qué chaparrita. Ay, santo. Oiga, hermano. Los cobardes e incrédulos, dice Apocalipsis, pasarán la prueba. Pero los justos seremos levantados en gloria antes de que la prueba llegue a la tierra. ¿Por qué deseaba la muerte el rey del hombre de Dios? Porque le decía las verdades. ¿Sabía usted que el hombre, eso dice el proverbio, estorba al escarnecedor y el escarnecedor se va a sentir mal contigo? No le estorbe, todo es amor y paz. Dios le bendiga, hermano. Amén. Como están bendecidos y gran grieta aquí de odio. Aleluya. Así dice el proverbio, no la leí, está en los primeros capítulos. Jefferson leyó esa vez en los jóvenes. ¿Dónde está Jefferson? Que no sé dónde está, lo llevó el Señor. Ahí está. ¿Te acordás del capítulo? No, es mentira. Ustedes son pan de hoy y mañana secos. Pero eso dice el proverbio, estórbale al escarnecedor. El escarnecedor es el que está en el pecado. Y cuando le dicen, hermano, deje la mujer ajena, hombre. Deje el hombre ajeno. Deje de emborracharse, deje de odiar. Aleluya. Empieza a sentir odio por aquel que le estorba. Pero si usted fuera inteligente, dijera, Dios me ama y me está molestando para que yo endurezca mi caminar con Dios. Alabado sea Dios. Porque el que ama la corrección es sabio, dice el proverbio. Mire qué bonito consejo, Dani. Sí, amén. Lo que pasa es que usted no está en mis zapatos. ¿Y qué pasa a usted? Si solo echado pasa. ¿Qué pasa usted solo echado viendo novelas? Marido, a ver. Solo viendo a Chocobito. Es que usted, iglesia amada, mi agüita, de verdad. De verdad. Usted me agüita, hermano. Oye, hermano, hermoso consejo de historia nos está dando. ¿Para qué nos está hablando Dios? Para que no caigamos en el error que cayó Israel en esta época. Porque después se lamenta el humano. Gloria a Pero Dios. dice, ¿a dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Si quien se aleja de Él es el hombre. Amén. Él no, ahí está. Clama a mí, los justos, y yo le responderé. Le enseñaré cosas grandes y ocultas que ellos no saben. Antes de la caída tuya o de cualquiera, Dios le habla al hombre de una o de otra manera, pero el hombre no entiende la voluntad de Dios. Job 33, 14 y 15. Hermano, si Dios, antes de que usted caiga o yo o cualquiera, le habla a Dios. Pero el hombre burro, necio, nasty, cochino, rebelde. Aleluya. ¿Sí o no? Eso somos. Ay, no, pastor. Mándeme el saco de la unción, ahí le va. Déjela al Génesis. Ay, con el saco de la unción yo estoy bendecido, pastor. Para yo vaya a la iglesia universal. Y la raza bendecida en fe. Y dice, ay, yo me voy con ella. Gloria a Dios. Me gusta porque hasta
Y no la menciono porque se enoja. Está tan espiritual y que se enoja con el pastor. Ya firme, Karina. Eso, una risa para el Señor. Porque me he hecho cara de amargada y amargado de aquí. Y alma le adora. Hay uno que hasta se puso los lentes 4 ojos para verme bien. Alta definition. Definition activa. Oyes. Termino con esto. ¿Qué lección aprendemos hoy? La importancia que usted y yo tenemos que tener a diario, cada día, cada segundo, cada hora, de confiar y de esperar en Dios. Eso es lo que yo aprendo. Yo no voy a permitir que la casa me venga antes para que, ay, si de eso Dios nos habló. No, antes que el enemigo se quiera levantar, confiemos en Dios de todo nuestro corazón. Confiemos en el Dios que peleará nuestra batalla. Confiemos en el Dios que derribará a nuestros adversarios. Porque el que confía en Dios es de sabios y sabias. Eso es lo que yo veo en esta lección. La importancia de confiar en Dios. Si este rey hubiera entendido, creo yo que no hubieran pasado eso. Se levantaron los caníbales. ¿Pueden imaginar? Cuando Adolfo Hitler, voy a hablarle un poco de esa historia, se levanta como presidente de toda Alemania, él fue un soldado raso, un recluta, un cabo, sargento, subsargento, teniente, subteniente, capitán, subcapitán, coronel, y así llegó hasta ser general y después deseó ser presidente. Llegó. Su caída fue el odio que Satanás le puso. Cuando el hombre y la mujer dejan que el diablo lo mine con todos sus arsenales en el corazón de él, la caída se aproxima. Fíjese, de madre judía y de padre alemán, él odiaba la raza de su madre. Y todo eso que le hablo de historia de esas mujeres que cocinaban y todo eso, eso está en lo que vivieron en la época de él. La pregunta, ¿por qué Dios, siendo un Dios justo? Porque se lo han preguntado y me lo han preguntado a mí, siendo un Dios poderoso, siendo un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, ¿por qué Dios permitió esa clase de terrible homicidio? Le digo a mi esposa, yo quiero que te sentes acá, ve un rato conmigo esto. A las mujeres que llevaban rehenes a los campos de concentración, de detención, los soldados las odiaban. Y el deseo de la mayoría de oficiales y soldados era exterminar primero a las mujeres. Y las exterminaban con astucia. Les decían, quítense toda la ropa y vayan a bañarse. Empezaron a quitarse, claro, iban jovencitas, vírgenes, jóvenes de ya de media vida, ya otras más mayores de edad. Las que eran mayores de edad no les daba vergüenza, se las quitaban. Pero las jóvenes se cubrían sus partes y empezaban a caminar con engaño. Cuando entraban a los cuartos que eran más grandes que esto, les echaban llave por detrás, por afuera, para que usted entienda. Y cuando el oficial estaba a cargo, empezaba a apuntar cuántas habían entrado y cuánto le abrían a las llaves para expulsar el gas, para que así murieran intoxicadas. Y cuando ya morían todas, vieran qué terrible se ven esas láminas.
una tras otras, encima, muertas. Para ellos era normal. El deseo de Satanás es exterminar al humano de una o de otra manera. Y cuando ese deseo de Satanás se mete al corazón de un hombre y se llega al objetivo que él planifica, Satanás es el primero que empieza a reírse. Los que están sufriendo, solo lo único que les queda es confiar en Dios. Confiar y esperar en su libertad. Una de ellas decía a las que veían llorar: no llores. Yo sé que Dios un día va a hacer misericordia de nosotros y nos va a liberar. No me preguntes cómo ni cuándo. Quizás tú y yo quizás no lo vamos a ver, pero Dios lo va a hacer. Oiga, qué terrible convicción de confiar en Dios en tiempos de muerte. Una seguridad que yo decía, los creyentes de hoy en día, si se levantara algo así contra los evangélicos, creo que la mayoría cuiteáramos. Quizás la mayoría renunciáramos. Quizás la mayoría dijéramos: yo no conozco a ese Jesús. Pero yo veía en esas mujeres una convicción, seguridad de que Dios se iba a mover para libertarles. Aleluya. Y sabe que la historia de eso que le estoy contando, solo pudieron escapar del centro de concentración 400 y habían más de 10,000 personas. Porque unos tomaron decisión de decir: si no accionamos a querer huir, todos moriremos aquí. Quizás la mayoría vamos a quedar en este campo de concentración, decía, pero tenemos que levantarnos y ver cómo matar a cada uno de ellos. Abrir las puertas principales para que huigamos de acá. Todo militar, hermano, por si usted no lo sabe, donde ellos ponen su campamento, alrededor lo minan con bombas, para que si un enemigo se acerca, la pizza explote, y ahí es donde ellos van a entender que se acerca el enemigo. Cuando ellas empezaron a agarrar a los oficiales y a matar a uno por uno, empezaron los que tenían M60 a disparar como locos y caían miles de miles. Pero todos empezaban a correr para ser rescatados y ser libres de la muerte. Cuando usted tiene el corazón de Dios, usted dice: qué terrible cómo es el hombre sin Dios. Amén. Y cómo el hombre y la mujer que confían en Dios tienen que pasar muchos desiertos y procesos difíciles. Cuando esas mujeres corrían y esos hombres corrían, muchos caían en el camino. Y aquellos que quisieran ayudarles no podían, porque les decían los que iban adelante: corramos y escapemos. Y esa historia de lo que le estoy diciendo habla literalmente que una de esas mujeres se vino huyendo a este país. Aquí fundó su nueva familia. Escapó. Dios la protegió. Se cumplió lo que aquellas mujeres decían: aunque nosotros no lo veamos, nuestro Dios se va a mover a misericordia y nos va a libertar. El consejo de lo que le estoy diciendo es que valoremos quién es nuestro Dios en nuestra vida. No hemos vivido lo que esta gente vivió en los centros de concentración. No hemos vivido la hambruna que Samaria pasó. Y por eso que creo yo que usted no valora la salvación que Cristo nos ha dado. Por eso es que usted es desagradecido. Mi corazón ahorita está quebrantado por lo que le estoy exponiendo. Porque yo digo, si fuéramos más agradecidos, fuéramos hombres de valor, mujeres de valor. Que no nos importara lo que se levantara, no nos importara lo que viniera a nuestra vida, sino que nos metiéramos cuerpo, alma y espíritu y buscáramos a Dios, sintiéramos a Dios con el alma
y dijéramos, Señor, en verdad allá afuera hay hombres destruidos por la droga, hay hombres destruidos por el alcohol, hay hombres destruidos por la falsedad y la mentira, que el diablo entró al corazón de ellos y le dijo que eran hombres y eran mujeres. No, el homosexualismo y el lesbianismo necesitan volverse a Dios, y que Dios levante una iglesia bajo la cobertura, bajo la unción, bajo el poder de Dios, pero que primero abren las almas perdidas y vayan a las naciones, vayan a las ciudades con el evangelio de poder, con el evangelio de las salvaciones que Cristo nos ha prometido, que el que creyere será salvo y que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano y hermana, ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo que está destruido, que está quebrado. ¡Ay, poder! Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Necesitamos levantarnos como hombres de Dios y mujeres de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ya no vive un evangelio en su capricho, en su rebeldía. Así es, amén. Hay gente que se está muriendo y usted tranquilo y yo tranquilo. Usted puede decir, pero pastor, yo no puedo ir allá. Claro que puede. Usted va a estar en el campo de batalla haciendo la obra, y otros van a estar de rodillas clamando a Dios para que Dios los respalde. Sí, amén. Vea las historias judías, eso creo que le va a ayudar a crecer, a tener amor y pasión. Amén. Pero si no hay un encuentro personal con Él, va a ser difícil que usted lo haga. Pero si tenemos ese encuentro, creo y espero de ustedes y de ustedes ese fruto de la perseverancia, de la obediencia, de ser mejores creyentes y mejores cristianos. Póngase sobre sus pies. Amado Padre, ayúdanos. Abra sus labios, empiece a orar. Padre eterno y glorioso Dios. Ayúdanos, Dios, Gracias, Dios. a tener ese encuentro contigo personal, a Gracias. ser más que agradecidos, Te damos a la gloria. a tener más concentración y más pasión por ti, por las almas Te perdidas. adoramos, Dios. Eso que le he comentado se dio en 1942. Todo ese año fue de Calvario para ellos. Gracias, Espíritu. Hoy es tiempo de que usted y yo nos levantemos. Gracias, Jesús. Hoy es tiempo que el Espíritu Santo le inquiete a usted como iglesia Bendecimos tu nombre. a ir a buscar las almas perdidas. Llevemos el amor de Cristo a estas personas destruidas por el pecado, por el engaño de Satanás. Gloria a Dios. A estas mujeres que les ha engañado el diablo, que son hombres, a estos hombres que les ha engañado el diablo, que son mujeres. Vayamos con el amor de Cristo. Vayamos con el amor de Cristo, iglesia. Vayamos. Y ese amor los va a alcanzar. Y ese amor los va a transformar. Cristo no ha perdido batalla. Y a la iglesia no le ha dejado sola. El Señor va a trabajar y pondrá ese deseo en cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios perfecto, un Dios soberano, un Dios que vive por los siglos de los siglos. Señor, enséñanos a amarte y enséñanos a morir a este mundo y a nuestros deseos, y a vivir para ti en todo tiempo. Gracias te damos, Señor. Gloria y honra te damos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Aleluya. Dale gracias. Gracias a Dios. Gracias. Confiar en Dios. Vivir bajo la sombra de Dios. Gloria a Dios. Amén.